Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo la presencia de las autoridades, representantes de instituciones representativas en nuestra ciudad que han venido aquí para ser testigos de esta presentación importante que hace la Sociedad Peruana de Hidrocarburos con el propósito de mostrar el aporte del sector hidrocarburos a la economía nacional. La SPH, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ha elaborado este estudio económico donde se detalla la contribución de este sector expresado en regalías, canon sobre canon, impuestos, inversiones, entre otros conceptos. Esta presentación se da gracias a la sinergia que se ha establecido con Gran Tierra Energy, Geopark y Petroperú. La presentación que hoy nos ofrece la Sociedad Peruana de Hidrocarburos bajo la presidencia de la doctora Beatriz Merino se ha hecho ya en Lima, en Tumbes, la tercera presentación toca Iquitos y se continuará haciendo en otras ciudades importantes de nuestro país. Es el primer estudio en esta categoría que se hace en el sector hidrocarburos. Hay estudios en minería, pero en lo que se refiere a hidrocarburos es el primer estudio en este nivel que se presenta en nuestro país, porque ello radica la importancia de esta presentación. Quiero distinguir la presencia también en nuestra mesa de honor, en primer término, de la doctora Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Nos acompaña también el doctor Luis Campos Vaca, él es presidente del IAP y es también secretario técnico de la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Doctor Luis Campos Vaca. Bien, distinguida concurrencia, vamos a hacer la presentación de este estudio. No sin antes, permítanme referirles una breve reseña de la hoja de vida de la doctora Beatriz Merino. Ella es magíster en Derecho por la Universidad de Harvard, con estudios de posgrado en Tributación y Economía en la London School of Economics y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en la gestión de instituciones del ámbito privado y público, como el Banco Mundial, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Corporación Multinacional Procter & Gamble. El voto ciudadano la convirtió en senadora de la República en el periodo 90-92 y congresista de la República en el periodo 95-2000. En el ejercicio de estos cargos ha presidido las comisiones de la Mujer y del Ambiente. Desde el año 2005 hasta el 2011 desempeñó el cargo de Defensora del Pueblo y en enero del 2013, desde ese entonces, se viene desempeñando como presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. En marzo de este año, la prestigiosa Universidad de Harvard le otorgó el premio Lifetime Achievement por su extraordinaria contribución a la sociedad peruana y del mundo, convirtiéndose en la primera mujer peruana que recibe este reconocimiento. Un aplauso para esta destacada dama que hoy en esta oportunidad ha venido aquí hasta la ciudad de Iquitos para presentarnos los resultados de este estudio e impacto del sector hidrocarburos en la economía del Perú y de Iquitos. Gracias por su presencia una vez más. Muchas gracias y saludo en primer lugar a mi compañero en esta mesa, doctor Luis Campos Vaca, antiguo amigo, presidente del IAP, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con quien hemos librado largas batallas en estos campos, al señor José Soplin, representante de Petroperú, de Petroperú, ¿verdad? Perupetro, disculpe, aquí en Loreto, al señor Saldaña, rector de la Universidad Científica del Perú, al señor Eduardo Arrece, gerente de la refinería de Selva de Petroperú, a los señores representantes de Geopark, a los señores representantes de la Marina de Guerra del Perú, y empiezo por agradecer sin duda a Gran Tierra, a Geopark y a Petroperú por el auspicio y el respaldo a la presentación de este informe económico impacto del sector hidrocarburos en la economía del Perú. Quisiera empezar por esta primera lámina, que voy a rogar que
pongan para ustedes. Y como pueden ustedes observar en esta lámina, los hidrocarburos han sido y son hoy la fuente principal de energía primaria en todo el mundo. Si vemos solo el año 2013, podemos observar que los hidrocarburos, es decir, gas y petróleo, representaron el 57% de la energía primaria consumida a nivel mundial y que el petróleo fue la principal fuente de energía a nivel mundial con el 33%, el segundo el carbón 30% y en tercer lugar el gas natural con 24%. Entonces vemos cómo la economía y la población mundial dependen de la energía provista por los hidrocarburos para su desarrollo. En esta siguiente lámina apreciamos cómo el consumo mundial de petróleo y de gas se ha incrementado de manera constante en los últimos 50 años, alcanzando el año 2013 los 91 millones de barriles diarios. Si nosotros comparamos el consumo de hidrocarburos de hace 50 años, o sea, el año 1965, podemos ver en este cuadro que el consumo mundial de petróleo desde el año 1965 se ha triplicado. Lo que quiero decirles es que no hay energía que empíricamente demuestre que haya sustituido en el consumo a los hidrocarburos en el mundo. El gráfico muestra cómo en el año 2013 el consumo de los países que no pertenecen a la Organización de los Países de la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tuvieron un consumo superior al de los países de esa organización. Y estoy segura que China e India son los países que sustentan ese crecimiento. Esto en cuanto al panorama internacional. Ahora, si vamos a ver el panorama nacional, en esta lámina entramos ahora al Perú y por eso es importante, me parece, revisar un poco de la historia. Recuerden que es la historia, el Perú, vista a lo largo del tiempo, la que finalmente nos da las lecciones de las famosas oportunidades perdidas o oportunidades ganadas en el país. En esta lámina podemos ver cómo en el Perú hasta 1970 la producción de hidrocarburos líquidos se realizó casi exclusivamente en la costa norte y en el Zócalo. Esta situación cambió cuando se encontraron importantes reservas de petróleo en la selva norte y luego en la selva sur, donde se encontró gas natural y líquidos de gas natural asociados. En ambos casos, la instalación de los sistemas de transporte, los ductos, fueron fundamentales para que en estas zonas se alcancen los importantes niveles de producción que observan. Como podemos ver en este gráfico, el oleoducto norperuano y el poliducto central de Camisea son dos proyectos emblemáticos en los que se demuestra que cuando el Estado ha promovido decididamente la inversión en este sector como parte de sus políticas públicas, los impactos en el crecimiento de la producción nacional han sido muy significativos, generando una serie de beneficios para el país. También vemos que la producción de petróleo y líquidos de gas natural para el año 2013 alcanzó los 168.000 barriles diarios, 68% líquidos y 32% de petróleo. Claramente, la producción de petróleo crudo en el Perú se ha reducido de 195 MBD en 1983 a 63 MBD en el 2013, mientras que la producción de líquidos de gas natural se ha incrementado a 105.000 barriles diarios para el mismo año. En esta siguiente lámina, yo quisiera que ustedes aprecien cómo la producción fiscalizada de gas natural en el 2013 fue de 1.180 millones de pies cúbicos diarios, 23 veces superior a la registrada en el 2003, que fue de 51 millones, la cual, como ustedes conocen, fue impulsada por la producción del proyecto Camisea. Muy bien, ¿qué potencial tiene nuestro país, o sea, el Perú, y cuáles son sus reservas? Como aprecian en esta lámina, al 2013 el Perú cuenta con un potencial de reservas y recursos de hidrocarburos líquidos que suman 11.600 millones de barriles, mientras que el gas natural suma en 105 trillones de pies cúbicos. Solo las reservas probables, posibles y recursos suman
5.263 millones de barriles en petróleo crudo y 4.722 millones de barriles en líquidos de gas natural, ubicados principalmente en la selva. Las reservas probables, posibles y recursos en gas natural ascienden a 90.2 trillones de pies cúbicos. Por otro lado, las reservas probadas de hidrocarburos líquidos al 2013 sumaron 1.617 millones de barriles, mientras que las de gas natural fueron 15 trillones de pies cúbicos. Esta situación, este cuadro les muestra la oportunidad que tiene el Perú de desarrollar nuevos campos de producción, especialmente en la selva, para lo cual se necesita la acción decidida del Estado para apoyar este sector. Siguiente lámina. En relación al destino del consumo, ustedes pueden ver en este cuadro que el 64% de los combustibles derivados del petróleo se destinó a la industria del transporte. Repito, 64% de combustibles derivados del petróleo se destinó a la industria del transporte. Y sabemos todos que el transporte es un aspecto clave para lograr la competitividad del Perú. En este cuadro, que podemos ver el tema del importador neto de crudo, y las cifras están al 2013, pueden ustedes ver que se importaron 94.7 MBD de crudo, equivalente a 3.355 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron de 14.7, equivalentes a 583 millones de dólares. El 50% del petróleo crudo que importamos viene de Ecuador, por el que se pagan aproximadamente al 2013 1.541 millones de dólares. El petróleo crudo y el diésel 2 mostraron un saldo de balanza comercial negativo, cuyo valor de sustitución por producción nacional hubiera sido del orden de 31.621 millones de dólares. Este es el resultado en la balanza comercial de la economía del Perú como resultado de esta posición de Perú como importador neto. El diésel es el derivado del petróleo que más se consume y representa cerca del 50% del consumo. El GLP es el segundo combustible derivado del petróleo más consumido. Ahora, pasando al impacto económico, tenemos que en esta lámina ustedes pueden observar que el PBI del sector hidrocarburos ha pasado de ser 7.600 millones de soles el año 2009 a 12.336 millones de soles el 2013, ubicándose por encima, repito, el PBI del sector hidrocarburo se ubica por encima del sector eléctrico, saneamiento y pesca. Para el año 2008 a 2013, este sector, el de hidrocarburos, ha generado un valor acumulado de 63.442 millones de soles. Es decir, este es un sector que le deja un muy importante valor agregado a la economía. En esta próxima lámina quisiera que vean cómo las inversiones en el sector de hidrocarburos se han cuadruplicado en el periodo 2003 a 2013. Sin embargo, y debo decirlo, son aún insuficientes. Las inversiones en exploración solo representan en promedio el 10% del total invertido y han pasado de 0.6 billones de dólares el 2013 a 416 mil millones de dólares el 2003, a 416 miles de millones el 2013, cifra que debe mejorar para el potencial que tiene el Perú. Las mayores inversiones se han dado en explotación y han sido en la zona de selva. El 90% de las inversiones han sido en zona de selva. Respecto de las regalías, ustedes pueden apreciar cómo estas han venido creciendo, las regalías del sector hidrocarburo, a una tasa promedio anual de 23% en los últimos 10 años. En el año 2013, las regalías de hidrocarburos fueron 10 veces mayores que las regalías provenientes del sector minero. La selva sur es la que mayor aporte representa por regalías, con un 67,5%, seguido del noreste y la selva norte. Impuestos. Respecto a los impuestos que genera la actividad, esta lámina muestra cómo el peso del sector hidrocarburo en el impuesto a la renta de tercera categoría
fue de 9% en el año 2013. Es decir, de cada 100 soles que se recaudan en el Perú por impuesto a la renta de tercera categoría, 9 soles provienen de este sector, del sector hidrocarburos. Y en esta siguiente lámina, ustedes pueden observar que el sector hidrocarburos es uno de los principales sectores contribuyentes dentro del impuesto a la renta de tercera categoría y que se ubica por encima de la contribución al impuesto de construcción, de electricidad, saneamiento, telecomunicaciones, transportes, el sector agropecuario y la pesca. Entonces es un sector importantísimo en el aspecto de la recaudación tributaria. En cuanto al canon y al sobrecanon. En cuanto al canon y al sobrecanon, podemos apreciar que este ha generado un valor acumulado para el periodo 2003, o sea, 10 años que estoy mirando, 2003-2013, de aproximadamente 8.945 millones de soles. En el año 2013, del total del canon y sobrecanon petrolero, que fue de 1.393 millones de soles, el 47,8% del canon y sobrecanon fue para Piura, el 27,1% para Loreto, el 15,3% para Tumbes y el 10% para Ucayali. La mayor transferencia recibida por Piura se explica por el mayor volumen de producción de sus 11 lotes explotados. El canon y el sobrecano petrolero tiene una participación muy importante en los ingresos corrientes de los departamentos donde se extrae este recurso. En Loreto, ustedes pueden observar, entre enero y abril del 2014, comparado con el mismo periodo de este año, los ingresos por canon petrolero han caído en 64,9% debido a la caída del precio del petróleo. Esa es la caída del canon y el sobrecanon para Loreto como consecuencia del desplome del precio internacional del crudo. Este es el cuadro que así lo demuestra, ¿no? Igualmente, en este cuadro ustedes pueden ver que en Loreto, entre enero y abril del 2014, comparado con el mismo periodo de este año, los ingresos por sobrecanon petrolero han caído en 25,1% debido a la caída del precio del petróleo. Entonces, el desplome del precio internacional del petróleo ha tenido una consecuencia del orden de casi 65% de la caída del canon para Loreto en este primer trimestre y de 25% del ingreso por sobrecanon para este primer trimestre también en el caso de Loreto. En cuanto al canon y al sobrecanon gasífero, entre el año 2004 y el 2013, el canon gasífero ha generado aproximadamente un valor acumulado de 10.588 millones de soles, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 31%. Es una tasa impresionante de crecimiento de lo que es el canon por gas, del canon por gas. Y si hablamos del canon y sobrecanon del gas, quisiera decirles que o sea, el canon y el sobrecanon del gas, en el año 2013 representó el 84,4% de los ingresos corrientes que recibió la región Cusco. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿son los hidrocarburos importantes para el Perú? Sí lo son. ¿Son una fuente importante generadora de ingresos y de oportunidades para el país? Sí lo son. Porque con las regalías se podría financiar del orden de 841 colegios de alto rendimiento, como pueden ustedes ver en esa lámina. Con las regalías de la construcción se podrían financiar 134 hospitales de alta complejidad, se podrían financiar 223 carreteras interoceánicas, se podría ejecutar el programa Juntos durante 30 años y se podría ejecutar Presión 65 durante 44 años. Esas cifras se las doy para que ustedes tengan una imagen de la importancia de lo que estoy hablando con relación únicamente a las regalías del sector hidrocarburo.
y es importante que lo tengan en cuenta, 841 colegios de alto rendimiento, 134 hospitales de alta complejidad, 233 carreteras interoceánicas. Podrían financiarse el programa juntos, 30 años y pensión 65, 44 años. No es poca cosa. Si desean hacer el mismo ejercicio que les acabo de hacer, solo considerando los impuestos al canon o el canon y sobrecanon en el caso de petróleo y gas, ahí también tienen las equivalencias en obras y programas, ¿no es verdad? O sea, en el caso, por ejemplo, de canon y sobrecanon petrolero, ustedes podrían hacer 223 colegios de alto rendimiento, 9 hospitales, 3 carreteras interoceánicas, podrían financiar juntos por 8 años y pensión 65 por 11 años. Ese es el caso, lo que les dice este cuadro respecto de qué cosas se puede hacer con el canon y sobrecanon petrolero. En cuanto a la ejecución del gasto, y estoy tomando ahora cómo las regiones han ejecutado el gasto, en el caso del Cusco, ustedes pueden ver acá, en el año 2013, 237 millones del gas gasífero fueron empleados, en el caso del Cusco, en mejoramiento en el sistema de transporte, proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, construcción de puentes, caminos, rehabilitación de carreteras, mejoramientos educativos. En el caso de Piura, ¿no?, también se tuvo una alta ejecución del gasto. Se invirtieron 94 millones de soles en proyectos como construcción de hospitales, mejoramientos de servicios de salud, construcción de pistas y veredas, y se pagaron estudios de preinversión, construcción de puentes, mejoramiento de vías, construcción de carreteras, infraestructura educativa y equipamiento y mejoras de infraestructura en universidades. Tumbes, que es otra región favorecida. En el año 2013 se gastaron 54 millones de soles. El gobierno regional alcanzó un 61% de los recursos. ¿Y en qué gastó? En implementación de sistemas, mejoras en servicios educativos e infraestructura de universidades, construcción y equipamiento de hospitales, prevención en riesgos de desastres naturales. En el caso de Loreto, el gobierno regional ejecutó el 74% de sus recursos determinados, de los cuales 23% provienen de canon y sobrecanon petrolero, impuesto a la renta y regalías, como ustedes pueden ver en este cuadro, ¿no? Loreto gastó 14,5 millones de soles, en que se señaló que se gastó en mejoramiento de vías y calles, en acceso y uso de electrificación rural, en formalización universitaria de pregrado y en aprendizaje de estudiantes de educación básica. En el caso de Ucayali, el gobierno regional ejecutó el 73% de los recursos de canon sobre canon, regalías, impuesto de renta de aduanas y participaciones, y Ucayali gastó 40 millones de soles en obras de seguridad vial, en mejoramiento de vías, en formación universitaria de pregrado, educación básica, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de institutos superiores tecnológicos. Estos son, digamos, las cifras que yo les doy para que ustedes puedan observar a dónde va el dinero que se puede recaudar y obtener de esta actividad de los hidrocarburos que les estoy mencionando. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos para esta actividad, ¿no? Revisando el índice de percepción de políticas y riesgo país del sector hidrocarburos en el famoso Instituto Fraser, que ustedes conocerán en Canadá, para el 2013, ¿no?, el Perú se ubicó en la posición 106 de 157 jurisdicciones del ranking, bajando del lugar respecto del 2012, que su posición fue de la 94 de 147. Es decir, no nos fue muy bien, ¿verdad?, como percepción y oportunidad de inversión, en general como país. Entonces, lo que quiero señalarles es lo siguiente: para mejorar la percepción del riesgo país es importante tener en cuenta y actuar sobre los temas que señala este cuadro. En el aspecto social, asociado a las disputas territoriales, es necesario evitar la incertidumbre generada por reclamos no resueltos de etnias nativas y comunidades. Estas son las
estos son los conceptos que contiene el Instituto Fraser de Canadá. Eso es lo que les estoy mostrando acá. En cuanto a la regulación ambiental, dice el Instituto Fraser, debe haber estabilidad en los reglamentos, coherencia en los procesos y normativa fundamentada. Hoy día mismo estaba leyendo en las noticias que hay un ministro que ha amenazado con renunciar en la Alianza del Pacífico, en la renunciación, si no se reglamenta una ley de incentivos tributarios. O sea, ya estamos en este país en una situación en la que los ministros tienen que hacer amenazas públicas de renuncia, ¿no?, para que se reglamente una ley que tiene 2, 3, 4 años de aprobada sin haberse reglamentado. Entonces el Instituto Fraser está mirando cosas que están ocurriendo pues en la realidad, ¿no? El tercer punto es la regulación respecto de las áreas protegidas, y el Instituto Fraser señala de minimizar la incertidumbre por declaración posterior de áreas como lugares protegidos. En cuanto a los costos de cumplimiento de la regulación sectorial, señala el disminuir la burocracia y la arbitrariedad de la regulación. En cuanto a la inconsistencia o duplicidad normativa, nuevamente el Instituto Fraser señala la necesidad de una legislación sectorial ordenada y consistente de otras regulaciones. El sistema legal debe ser justo, transparente, sin corrupción, eficientemente administrado, y la calidad de la infraestructura debe representar una mejora en las vías de comunicación, una disponibilidad de electricidad y telecomunicaciones. Entonces, a nivel de América Latina, el Perú se encuentra en la 8ª posición, y para mejorar la percepción de riesgo país es necesario actuar en estos aspectos que les acabo de señalar, que aparecen en esta lámina. Muy bien, en el tiempo que se me ha otorgado para esta presentación, quisiera entonces llegar a las conclusiones que esta lámina que le voy a presentar muestra, ¿no? La primera dice que los hidrocarburos representan el 50% de la energía primaria consumida a nivel mundial en los últimos 50 años, y en el Perú el 64%. Es decir, de la energía que se consume en el Perú, en los últimos 50 años, el 64% proviene de los hidrocarburos. Esa es una primera conclusión que deben tomar en cuenta. El 64% de la energía viene de esta actividad, de los hidrocarburos. El aporte a la economía nacional es importante y clave, ya lo he desarrollado antes, respecto de qué significa este sector en regalías, qué significa en impuestos. Por ende, su desarrollo, el desarrollo de la industria de los hidrocarburos es clave para el futuro del país. Quisiera también señalar otra conclusión, que en el Perú, en el año 2013, el 73% de los combustibles derivados del petróleo se destinaron a la industria del transporte. Otra conclusión es que el gas natural en el Perú es usado principalmente para la generación eléctrica, y que los hidrocarburos, como se dice ahí, han sido el principal financiador de los presupuestos de las regiones en los cuales se da esta actividad. Otra conclusión es, sin duda, que el Perú necesita incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, en especial del petróleo, para satisfacer nuestra demanda interna. Y esto es particularmente importante en un momento de crisis como la que estamos viviendo ahora, donde el precio del crudo se ha desplomado en casi la mitad de lo que era su precio hace solamente algunos meses. Lo que quisiera indicar también que es una conclusión de este trabajo, está a disposición de ustedes, dicho sea de paso, en la página web de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, es que se tiene que convertir al Perú en un país atractivo para la inversión petrolera, creando mejores condiciones que otros países para la explotación. Hoy día mismo nuestros países vecinos, como son Bolivia o Ecuador o Colombia, están dando medidas de emergencia por el desplome de la caída de los precios del crudo. Eso no ha ocurrido aún en el Perú. Y nosotros tenemos que no solo incentivar a que vengan países a invertir, sino sobre todo a que los países que ya vinieron, a las empresas que ya están acá, que ya llegaron, no se vayan, no devuelvan los lotes, porque esta es una crisis que sin duda está afectando sus presupuestos y está afectando su capacidad de explorar y de producir. Por ello, y yo quisiera decirlo de manera muy enfática, muy pública y muy transparente, y ya lo he dicho varias veces, el Perú merece
El Perú merece un viceministerio de hidrocarburos. Un viceministerio de hidrocarburos que tenga una visión política y una visión técnica, para que junto con Perú Petro, ese ministerio de hidrocarburos impulse la reorganización de permisos y entidades. Por eso, y en ese contexto, estimados amigos, no debemos dejar perder las valiosas oportunidades que tiene nuestro país para crecer. Permitamos que el Perú sea testigo de nuevos descubrimientos, que recupere la producción que tuvo hace algunos años y ojalá en algún momento se vuelva un exportador neto de hidrocarburos, siempre, por supuesto, en armonía como debe ser con el medio ambiente, con las comunidades, respetando la legislación vigente, pagando sus impuestos, su canon y su sobrecanon y llevando, por ende, por este circo virtuoso de la economía, mejores recursos para mejorar la calidad de vida, la prosperidad de las poblaciones en particular, de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Esa es un esquema, digamos, y es una visión de lo que es, digamos, este estudio económico que, como les digo, no se había hecho antes en el Perú, no se conocían públicamente estas cifras en el Perú, y eso es lo que yo vine a compartir esta mañana con ustedes aquí en Iquitos, y agradezco mucho la atención que le han dado a esta exposición.